Bueno, chicos, buenos días. A ver, vamos a ver el tema 4, que es otras técnicas de recogida de información. Vamos a hablar de de la observación, de la experimentación y nuevas herramientas en la investigación comercial, ¿vale? Y por último veremos las técnicas de eficacia y control promocional, ¿vale? Que se hace antes y después de llevar a cabo, por ejemplo, una campaña publicitaria para ver si va a tener éxito o si ha tenido éxito. Bueno, vamos allá. Eh, bueno, les advierto, en el tema de la experimentación igual ven algo más novedoso, pero por lo general son conceptos em, que la mayoría ya conocemos. Lo que en este tema se les da un orden, una cierta clasificación. Veremos que después de ver la observación y después de ver la experimentación, hay unas tablas resumen que es lo importante con lo que se tienen que quedar, ¿vale? De resto vamos a ir comentando cada uno de esos aspectos, ¿vale? Bueno, dice la observación es una técnica de recoger información mediante el registro directo de patrones de comportamiento de las personas, objetos o acontecimientos, ¿vale? Eh, Ventaja, se habla de fiabilidad, sencillo mecanismo, rapidez y costes reducidos, ¿vale? Es solo el investigador, va al campo, observa lo que sucede y a partir de eso toma sus conclusiones, ¿vale? En cuanto a inconvenientes, hablamos de una muestra reducida, porque depende de del alcance del propio investigador. Sesgo de la observación, también va a entrar en nuestro criterio, ¿vale? Influencia del entorno, no es aplicable a elementos cognitivos, ¿vale? Y las motivaciones, vemos que algunas cosas no son observables, como las motivaciones, cierto tipo de actitudes, ¿vale? Preferencias, puede haber una distorsión de lo que veamos con respecto a la realidad. Bueno, continuamos. A ver. Bueno, aquí les aparece la tabla de resumen que les comentaba, ¿vale? Vamos a ver que según el grado de sistematización, vamos a ver una observación estructurada o no estructurada. Según el grado de ocultación, ¿vale? Cuánto tenga eh, el sujeto a observar, cuánta información tenga de lo que estamos llevando a cabo o no, puede ser una observación encubierta o abierta. Según la naturaleza del comportamiento, puede ser en un entorno natural o artificial, ¿vale? Si estamos eso en un campo que es la realidad de lo que vayamos a investigar, o si es un experimento o una observación controlada, por ejemplo, en un laboratorio, ¿vale? Según el momento de la observación, puede ser directa o indirecta, y según el tipo de datos recogidos, puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿vale? eh, Van a ser observaciones subjetivas que nosotros tengamos que interpretar o vamos a poder hacer una media con los datos recogidos y extrapolarlo a una población. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, según el grado de sistematización, decíamos, puede ser estructurada, cuando el investigador especifica con detalle lo que va a observar y la forma en la que se va a registrar la información, ¿vale? Llevamos un plan de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué resultados esperamos obtener. O una observación no estructurada, cuando no se ha definido con precisión el problema a investigar y se requiere flexibilidad, ¿vale? Vamos a una investigación más exploratoria, que se llama, ¿vale? No sabemos qué nos vamos a encontrar. em, por lo tanto, sería una investigación no estructurada. Eh, Según el grado de ocultación, como les comentaba antes, la observación puede ser encubierta, ¿vale? Que nuestra observación no es conocida por los sujetos o aquello que vayamos a investigar, o una observación abierta, que es conocida, implica avisar a un grupo de personas que está siendo observado, ¿vale? Bueno, como vemos aquí, fundamentalmente por motivos éticos, ¿vale? No se conoce con certeza los efectos que puede generar el observador en el comportamiento de las personas observadas. Esa distorsión que estábamos hablando que puede llegar a suceder con la observación, ¿vale? Como, como vemos, eh, partimos de la base, en nuestro sector por lo menos, que es el turístico, partimos de la base que estas observaciones van a ser más de carácter cualitativo, ¿vale? Porque pensamos un poco más en el comportamiento del turista, ¿vale? Según el grado de ocultación, bueno, esto ya lo vimos, segundo. eh, eh, Vale, según la naturaleza del comportamiento observado, la observación eh, puede ser natural, por ejemplo, dice, mientras se hace la compra, ¿vale? En un comportamiento usual,
que no hace falta generarlo, o una observación en un entorno artificial, creado a propósito para la observación. Dice, se suele recomendar el uso de entornos naturales para poder observar el comportamiento real de las personas, ¿vale? No en situaciones eh, prefijadas o predefinidas. Según el grado... Coño, estoy yendo para atrás, perdón. A ver. Coño. Bueno, según el momento de la observación, puede ser una observación directa que se realiza en el momento en el que está ocurriendo aquello que vayamos a investigar, o indirecta, ¿vale? Por ejemplo, con una grabación, pues se realizaría una observación a posteriori, ¿vale? Em, o fíjense, aquí les pone el ejemplo de observación de residuos en contenedores, ¿vale? Si estamos viendo el comportamiento, ¿vale? ¿Qué piden más los turistas en un restaurante? Y vemos pues eso, los residuos en los contenedores, pues veremos si han pedido más un cierto tipo de productos u otro, ¿vale? Según el grado de... Joder. Según el tipo de datos recogidos, ¿vale? Hablamos de observación cuantitativa, cuando la información se puede cuantificar, u observación cualitativa, cuando la información hace referencia a aspectos que no se cuantifican, ¿vale? Como veíamos que sería el comportamiento, cosas subjetivas no medibles fácilmente, ¿vale? Pasamos a los métodos de observación, ¿vale? Vamos a ver observación personal, mecánica, por inventario, mediante análisis de contenido o mediante análisis de rastro. Vamos a ver qué es. Bueno, la observación personal se utiliza cuando un equipo de observadores es necesario para captar esa información, ¿vale? Lo que entendemos más como una observación normal. Un investigador en el campo observando qué ocurre. Los observadores pueden actuar como compradores misteriosos, por ejemplo, ¿vale? Registradores de conducta, observadores detrás de una cámara. ¿Vale? Por ejemplo, lo del programa del jefe infiltrado, pues sería un tipo de observación personal, en ese caso oculta. ¿Vale? Observación mecánica o electrónica, cuando se utilizan dispositivos, ¿vale? Cámaras, cámaras de fotos, de vídeo, tecnología como eso, pupilómetros o audímetros, que eso lo veremos en lo de nuevas tecnologías, ¿vale? Eh, ¿Vale? Para registrar el comportamiento. En cuanto a observación por inventario, vemos el investigador reúne la información mediante un examen de registros físicos o análisis de existencia, ¿vale? Por ejemplo, un turista que llega a un determinado establecimiento y queremos saber, por ejemplo, una tienda de las del Médano, de estas de surf, pues para saber qué necesitan tener para ofrecer a sus clientes, pues hacen un registro de inventario, por ejemplo. De normal, los turistas suelen tener su neopreno porque no les gusta alquilarlo. Pues igual no tendremos que tener un inventario nosotros de neoprenos de alquiler si nuestros clientes ya tienen el suyo propio. ¿Vale? Observación mediante análisis de contenido. Se realiza cuando el suceso a observar es la comunicación. Se analizan palabras, ¿vale? Gestos, la duración del mensaje. Dice, es de difícil codificación y análisis. Por ejemplo, pasa mucho con los políticos cuando dan los discursos, no sé qué. Ahora cuando vieron lo de Trump y Biden, analizaban antes de que salieran los resultados, cómo gesticulaban, cómo se expresaban su expresión no verbal, ¿vale? Observación mediante análisis de rastros. Se basa en la recogida de información de evidencias de conductas pasadas, por ejemplo, de envases usados, como veíamos anteriormente. ¿Vale? Dice la experimentación, pasamos ahora de la observación a la experimentación. ¿Vale? La experimentación se define como una metodología que, manipulando y controlando las condiciones que definen una situación correcta, mide la influencia de unas variables consideradas como causas sobre otras que se definen como consecuencias o efectos de las primeras. Por lo tanto, es un análisis de causalidad. Vale. Se lleva a cabo un experimento y se estudia el comportamiento durante el mismo. No hay más.
Dice, se utiliza mucho en ciencias naturales para crear entornos controlados, ¿vale? Pues, como el experimento que puede suceder en un laboratorio de química, por ejemplo. Pero en ciencias sociales los principios son los mismos, lo que con una parte de subjetividad, lo que lleva un mayor grado de dificultad, ¿vale? Para la medición. Dice, en la experimentación lo que se lleva a cabo es el diseño y ejecución de experimentos, ¿vale? Eh, bueno, una definición de experimento. Y lo que sí es importante es que vamos a encontrar variables independientes y dependientes. Vale, las variables independientes son las controladas y manipuladas por el investigador. Representan las causas del comportamiento a investigar. Dice, cuando se plantean explícitamente como diferentes categorías de la variable, se denominan tratamientos experimentales. Dice, por ejemplo, variaciones del precio de un producto, ¿vale? Tratamiento de ese producto barato versus un tratamiento de ese producto con un precio mayor. O distintos diseños de una web, ¿vale? Por ejemplo, el que cambiemos el título a un lado de la pantalla u otro va a tener mayor o menor repercusión, que tengamos el fondo de un color o de otro, va a tener nuestros clientes van a permanecer un mayor tiempo en nuestra página o menor, ¿vale? Puede haber una o varias variables independientes. Sin embargo, las dependientes miden los aspectos y comportamientos de respuesta ante las variaciones de las variables independientes, ¿vale? Son consecuencias derivadas de los comportamientos de los diferentes grupos ante los tratamientos experimentales. Vemos también variables externas, se refieren a otras variables que pueden afectar a la relación de causalidad. El objetivo es controlar su influencia, por ejemplo, la edad, formación, experiencia. ¿Vale? Estamos hablando aquí de conceptos básicos de la experimentación, ¿vale? Hablamos de unidades experimentales o de prueba cuando hablamos de los individuos, organizaciones que integran los grupos sobre los que se van a llevar a cabo esas mediciones, ¿vale? Sobre los que se medirán las variables independientes. Un grupo experimental, ¿vale? Es el conjunto de las unidades experimentales dentro de una investigación. Y el grupo control, esto le sonará más, es el grupo al que se le aplica, por ejemplo, si estamos llevando, esto es más fácil de imaginarse con las ciencias naturales, ¿vale? Por ejemplo, un grupo el grupo de la investigación para la vacuna del COVID. Vale, pues habrá un grupo que será el grupo control al que se le aplicará, por ejemplo, un placebo y entre el propio grupo de la investigación todos creerán que están llevando, o sea, que están tomando la vacuna, pero habrá un grupo de control al que no se le aplica ningún tratamiento. Vale. Bueno, otro concepto es el diseño experimental, ¿vale? Es el procedimiento por el que se especifica qué y cómo se va a hacer, ¿vale? Distribución de las unidades de prueba, qué tratamientos y la manipulación de las variables independientes y la asignación de diferentes condiciones a los grupos, ¿vale? Eh, qué es lo que se va a llevar a cabo, ¿vale? Cuáles son las variables que vamos a medir, cuáles van a ser los mecanismos de control que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Y este es el proceso de experimentación. Eh, vemos que va a haber un planteamiento de las cuestiones, una hipótesis de dónde vamos a partir, una definición y operatividad de las variables. Esto a veces es lo que más cuesta de interpretar, ¿vale? De interpretar cuáles van a ser las variables que vamos a querer medir. Una definición del diseño experimental, la selección de la muestra, luego la puesta en práctica, ¿no? La ejecución del experimento, el posterior análisis de datos y la discusión y las conclusiones, ¿vale? Esto sería un planteamiento de cualquier investigación. Vale. Bueno, vamos a ver las etapas del proceso de experimentación. En primer lugar, tenemos que partir de una hipótesis, ¿vale? ¿Qué creemos que vamos a alcanzar con nuestra investigación? De lo que vamos a investigar, cuál va a ser el comportamiento final y por qué, ¿vale? Dice, las hipótesis tienen que incluir los conceptos básicos que se consideran y sus relaciones, ¿vale? Y los argumentos y teorías que soportan dichas relaciones, ¿vale? El qué y el por qué. Eh, Vale, para definir las variables, tenemos que definir nuestras variables dependientes, independientes, y en su caso las variables de control. Dice, con respecto a las variables independientes hay que definir las distintas categorías o tratamientos, ¿vale? Y con las dependientes hay que definirlas sobre una escala métrica. Pueden derivarse de la observación, registro de comportamientos o preguntas a los sujetos a investigar, ¿vale? Hay que definir cómo se va a llevar a cabo
el experimento, ¿vale? La definición del diseño experimental. Se define el tipo de contexto, ¿vale? Si va a ser un estudio de laboratorio, un estudio de campo y el diseño específico del mismo, ¿vale? La cuarta etapa es la selección y asignación de la muestra a grupos experimentales, ¿vale? Una parte importante es cuál es la población que vamos a estudiar. Eh, y pasaríamos a llevar a cabo la ejecución del experimento, ¿vale? Una vez tomadas las decisiones relativas al diseño, se realizan las acciones concretas, ¿vale? Protocolos de medición, procedimientos de control. Una vez hecho el experimento, llevamos a cabo los análisis de datos. Aquí les habla de, en cuanto a la detección de diferencias significativas, se logra a través de la aplicación de análisis de varianza o de covarianza, ¿vale? Estos son análisis estadísticos que encuentran relaciones entre las variables que hayamos analizado, ¿vale? Normalmente esto es de las primeras cosas que se aprende a hacer con el SPSS, ¿vale? Además de rectas de regresión, lo que buscamos es descubrir eh, relaciones entre las variables que estamos estudiando, ¿vale? Para ver si coinciden con nuestras hipótesis o si descubrimos alguna nueva, ¿vale? O si no existe relación y nuestra hipótesis era incorrecta. Que eso también es o sea, el decir que nuestra hipótesis era incorrecta también es un tipo de hallazgo, ¿vale? Eh, bueno, y por último, la discusión de los resultados y las conclusiones, ¿vale? Una vez hayamos analizado los datos, ¿qué concluimos de ello, ¿vale? Bueno, en cuanto a tipos de diseños experimentales, veíamos también eh, este tema de los experimentos en laboratorio, ¿vale? Se realizan cuando el investigador tiene control sobre el contexto o los experimentos de campo, ¿vale? Cuando el investigador desarrolla el procedimiento en un contexto natural, donde no se pueden controlar ni manipular las variables externas. Bueno, por último les pone aquí diseños cuasi experimentales, que esto sería eh, el tarot de la investigación. Vale. Se utiliza cuando no es posible controlar la asignación de sujetos a los grupos, o cuando es necesario utilizar grupos o muestras naturales de elementos que tienen que cumplir una condición específica, ¿vale? Bueno, vemos, la interpretación es menos directa, ya que es difícil eliminar la influencia de otras variables distintas al tratamiento. Por lo tanto, el efecto se explica tanto por el tratamiento como por el hecho de no haber asignado aleatoriamente los elementos de diversas condiciones experimentales. Vale. Es un poco sí, pero no, un poco como para escapar estos diseños cuasi experimentales. Es cuando no puedes llegar a elaborar un experimento de laboratorio controlado, ¿vale? Pues haces un poco de... em, bueno, y pasamos a la parte del neuromarketing, ¿vale? Igual se han fijado que el prefijo neuro se ha convertido ahora en la nueva flipada. Pues bueno, también en el tema del marketing y el control, ¿vale? Sobre todo para investigaciones en este campo, ¿no? Del marketing y la publicidad. Dice, el neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de neurociencia a la investigación en marketing. Vale, ya se pueden hacer una idea. Por ejemplo, nos puede servir para retirar algunos planos de anuncio que nos respondan efectos negativos, ¿no? Al verlos. Estaríamos hablando de resonancias magnéticas, electroencefalografía, eye tracking, esto por ejemplo se usa mucho con el tema de las páginas web, ¿vale? A donde dirigimos nuestra mirada en la pantalla para llevar ahí la información, ¿no? O por ejemplo para poner ahí el anuncio que queremos que cliquen, el enlace que quieren que veamos, ¿vale? Y en cuanto a técnicas de medición de la eficacia, vemos, o el control promocional, ¿vale? Por ejemplo, vemos con la prueba test de producto, esto es fácil, ¿no? Pues te dan a probar un producto nuevo y te dice si te gusta, si no, ¿vale? Te ofrecen diferentes formatos de envase, a ver cuál prefieres. Luego vemos el test ciego. Esto es lo típico, por ejemplo, te ponen tres vasitos con Coca-Cola, dos con marca blanca y uno con Coca-Cola, o uno con Pepsi, otro con Coca-Cola, otro con marca blanca. Y tienes que decir si encuentras la diferencia, cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Pero tú no sabes qué hay en cada vasito. ¿Vale? Eso sería un test ciego. Un pretest y posttest publicitario. Primero, para ver qué respuesta va a tener sobre nuestro público a priori y qué resultados ha obtenido después de lanzar esta campaña, ¿vale? Vemos también un test de precios y promociones, cómo vamos a reaccionar ante un distinto precio ante el mismo producto, ¿vale? Y un test
de usabilidad. Dice, evalúa la experiencia y comportamiento de usuarios en formatos de webs, aplicaciones, para ver cómo funcionan. Por ejemplo, las fases beta de las aplicaciones, ¿vale? Eso sería un test de usabilidad, cómo va a ser el comportamiento antes de lanzarlo, ¿vale? Pues bueno, chicos, hasta aquí llegaría el tema 4, ¿vale? Muchas gracias.